Bienvenidos otro lunes aquí en Acontecer. Hoy en este lunes caluroso de esta semana que arranca con mercados que realmente han ido muy para arriba, como el caso de los commodities, más precisamente lo que fue los mercados granarios en Chicago, con soja que estuvo por los $20 por encima de los $20, realmente una subida muy fuerte ha tenido. Y en lo que respecta a los mercados de capitales, ha habido una vuelta de carnera que arrancó hacia arriba muy fuerte, sobre todo por una subida muy sostenida en lo que fue en los mercados asiáticos. Estados Unidos arrancó muy arriba, terminó cerrando prácticamente a la par, cerca del 0%, lo cual ha girado el mercado en lo que ha ido ocurriendo durante el día. Con respecto a lo que vamos a ver hoy, nos vamos a abocar directamente a nuestras carteras, vamos a ver los rendimientos que han tenido cada una de ellas y vamos a ver la volatilidad que ha tenido cada uno de ellos. En esto que hablamos generalmente, que hemos dicho que dependiendo del riesgo que uno busque, la rentabilidad que puede llegar a obtener, vamos a tratar de verlo y de verlo gráficamente cómo han ido. Vamos directamente entonces a ver nuestros gráficos de volatilidades en nuestras carteras. Comenzamos por la de mediano plazo conservador. En ella podemos ver este gráfico de área en donde nos demuestra la variación que ha tenido nuestra cartera, es decir, semana por semana, de la semana 0 a la 13, cómo se ha ido moviendo, qué rentabilidad nos ha ido proporcionando por semana. Es decir, arrancamos cierre contra cierre, viernes contra viernes, y eso nos ha dado la rentabilidad que ha tenido esta cartera. Ustedes verán que en el pico más bajo estuvo pasando apenas los 0.4%, es decir, menos de medio punto porcentual en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, que es ahora, cerca de este fin, que nos está reportando por encima del 1%, o casi llegando al 1%. Es decir, la volatilidad que tiene esta cartera nos hace que de alguna manera la dispersión de datos, la dispersión de rentabilidades que estamos obteniendo estén segmentadas entre menos 0,4 y 1 más o menos. Eso nos da una cabal idea de el riesgo que corremos al estar posicionado en esta cartera, es decir, muy escaso, muy bajo. Con respecto a la de mediano y largo plazo moderado, vemos que acá cambia la cosa, es decir, de la semana 0 desde que entramos en el papel hasta la semana 13, vemos que las volatilidades han sido como si fuese una montaña rusa, es decir, subió, bajó y volvió a subir muy vertiginosamente. ¿Cuáles son las cuestiones? Que en el peor de los casos reportó un poco menos de menos 5, y en el mejor de los casos reportó por alrededor de los 13 puntos porcentuales. Es decir, que hemos tenido de entre el piso y el techo alrededor de entre 19 y 20 puntos de volatilidad, de dispersión entre rendimientos buenos y rendimientos malos. Es decir, en el peor de los casos fue de un poco más de menos 5 y en el mejor de los casos fue llegando a los 13 puntos porcentuales, lo cual es una volatilidad mucho mayor de lo que vimos en la conservadora para un plazo largo. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que deberíamos haber obtenido un mayor rendimiento en lo que es esta de mediano largo plazo moderada que lo que es la conservadora. Y en efecto así fue. Y con respecto a la de corto plazo especulativo, acá sí estamos en una montaña rusa. Ven que estamos corriendo más riesgo, por ende esto del riesgo significa que nuestros rendimientos han sido más dispersos. Es decir, hemos tenido picos de 11 puntos, cayendo la semana siguiente a menos 3 puntos, luego fuimos hasta un poco menos de menos 5, después ascendimos y hoy estamos alrededor de los 16 puntos porcentuales, porcentaje más, porcentaje menos, lo cual nos dice que este es mucho más riesgoso, por ende debería habernos pagado más, debería habernos dado un mayor rendimiento que lo que ha sido la de mediano y largo plazo moderado y que lo que ha sido, por supuesto, la de mediano y largo plazo conservador. Es decir, mientras más dispersión de datos tengamos, mientras rendimientos más volátiles tengamos, se entiende que el rendimiento que deberíamos haber buscado, haber obtenido, debería haber sido mayor, o sea, debería haber compensado el riesgo que corrimos. Acá vemos las tres juntas, la de corto plazo especulativo, la de mediano plazo moderado y la de mediano plazo conservador. Y vemos que la de corto plazo especulativo se caracteriza por tener los picos más altos y las depresiones más grandes, más pronunciadas. Es decir, como es mucho más riesgosa, tiene una volatilidad mucho más alta, es decir, varía mucho más sus rendimientos con respecto a la de mediano plazo moderado. Y esta, a su vez, varía muchísimo más que la de mediano plazo conservadora. Ustedes ven que la de mediano plazo conservador, las oscilaciones son muy pequeñas, como habíamos visto, de entre menos 5 y 1,1, 1,2, es decir,
al ser menos riesgosa, al tener menor dispersión los datos, al ser los rendimientos mucho menos exacerbados que en las otras, nuestra cartera conserva un rendimiento que no es muy malo cuando los datos son malos y no es muy bueno cuando los datos son buenos. Y así, a medida que van pasando, o sea que uno va asumiendo más riesgo, va buscando un mayor beneficio, lo cual no quiere decir que siempre se dé, siempre y cuando simplemente que a mayor riesgo uno busca mayor beneficio. Si yo quiero ganar más con algo, bueno, tengo que correr más riesgos, eso es así, eso es parte de la vida, como en todo. Cualquier cosa que queramos hacer, que seamos ambiciosos en lo que busquemos, mientras mayor sea la cantidad de X cosa que busquemos, mayor es el riesgo que deberíamos estar dispuestos a asumir. Es decir, que nos podría ir bien o nos podría ir mal. En este caso, que nos vaya bien nos va a repercutir algo y que nos vaya mal será otra cosa. Mientras más ambicioso sea, mayor el riesgo que corremos. Visto esto, vamos a ver entonces qué pasó con nuestras carteras hoy y cómo está hoy, de qué manera se cerraron nuestras carteras para esta semana, luego de 3 meses y moneditas que estamos puestos en ellas. Vemos entonces la de mediano y largo plazo conservador, que tiene un 1.14% en dólares. 1.14% para este tiempo en el que estamos, que realmente es un rendimiento muy bueno, ya que conserva con creces el valor de nuestro dinero, que es lo que buscamos, estar líquidos, y no correr un riesgo muy alto, que acabamos de ver que realmente no lo hemos corrido. Lo que respecta a la de mediano y largo plazo moderado, vemos que tiene un rendimiento, que ha tenido un rendimiento de 13.81% en dólares para este plazo. Es decir, 13.81% en dólares es muchísima rentabilidad. Para 3 meses y una semana es mucha rentabilidad. Estamos realmente en valores muy buenos, y si lo comparamos con lo que podría llegar a tomarlo como una medida de un activo libre de riesgo, que podría ser correr solamente con el riesgo sistémico de este país, que podría ser la colocación en un plazo fijo, realmente le estaremos ganando, y con creces, casi 3 veces lo que paga un plazo fijo, lo cual es muy bueno. O sea, necesitaríamos 3 años en un plazo fijo para compensar nuestras 3 meses y una semana en nuestra cartera, cosa que es realmente muy buena, obviamente corriendo un riesgo mayor directamente. Bien, nos queda la de corto plazo especulativo, que ha tenido una performance de 16.02%, un rendimiento realmente espectacular, con activos como Juan Minetti, que ha tenido una rentabilidad del 55% desde que nos hemos colocado, desde que nos hemos puesto en ella. Entonces, armando nuestras carteras, corriendo un riesgo mayor, la volatilidad se genera realmente progresivamente, y vemos que si yo quiero buscar un mayor riesgo, debo correr, yo quiero buscar un mayor beneficio, tengo que correr un mayor riesgo, y así sucesivamente. Es decir, si yo quisiera correr solamente con el riesgo sistémico de este país, haría un plazo fijo, de última lo colocaría en dólares y obtendría una tasa que, si quisiera correr más riesgo, podría armar alguna de estas carteras de inversión, en el cual prácticamente triplicaría o cuadriplicaría lo que recibiría por un año en un plazo fijo en dólares. Es decir, con esto triplicaríamos o cuadriplicaríamos lo que hubiésemos recibido en dólares por un plazo fijo. Es decir, un dato más que interesante y un dato más que tener en cuenta y a medir. Es decir, si a usted le viene y le plantea una inversión y es demasiado riesgosa, usted dice, bueno, perfecto, entonces ¿cuánto me va a pagar? O si vienen y le dicen, cuando el mono, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, si vienen y le ofrecen algo que realmente le puede llegar a repercutir muchísimo dinero en muy corto plazo, tómelo con pinzas, porque usted está corriendo un riesgo mucho más alto de que él quizás puede llegar a imaginar. Es decir, en base a esto vemos, en base a la rentabilidad que buscamos, el riesgo que necesitamos correr, y en base al riesgo que nos proporciona una inversión es la rentabilidad que tenemos que estar dispuestos a obtener, o en base al riesgo que vamos a sufrir. Muy bien, nada más por esta semana. Nos encontramos, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene. Que tengan una muy buena semana y muy buenos negocios. Hasta luego.